versículos 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey, las contaron también a su padre. Y su padre les dijo por dónde se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos: aparejadme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió: no puedo volver contigo ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque me vino un mandato por palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo: así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual te dije: no comerás pan ni beberás agua. Tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y sucedió que después de haber comido pan y de haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él, también el león estaba junto al cadáver. Y aquí pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el viejo profeta. Y cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo: ese es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. Por tanto, el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo: aparejadme el asno, y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo. Puso el cadáver en su propio sepulcro, e hicieron duelo por él diciendo: ay, hermano mío. Y sucedió que después de haberlo enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Poned mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después de este hecho, Jeroboam no se volvió de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes para los lugares altos del pueblo. Al que lo deseaba lo investía, para que fuera sacerdote de los lugares altos. Y esto fue motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por lo cual fue borrada y destruida de sobre la faz de la tierra. Señor, haga bendición a su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos acercamos hoy a tu palabra, que es bendita, que nos limpia, que nos guía, que nos ayuda, que es lámpara a nuestros pies. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, nos ilumines con tu Santo Espíritu para poder comprender y entender lo que la Escritura nos revela y nos enseña en este día, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mi hermano. Ya en el día de hoy vamos a continuar con
el segundo sermón de Primera de Reyes 13. Recuerde que en el primer sermón estuvimos hablando acerca de la obediencia del profeta que envió el Señor desde Judá para que le dijera a Jeroboam la condenación a la que estaba expuesto por su maldad y su pecado. Ya en este día vamos a iniciar este segundo y último sermón de este capítulo 13. Y para iniciar, me gustaría en primer lugar decirles que hay un libro que se llama El Arte de la Guerra. Este libro fue escrito por Sun Tzu y es un tratado de estrategia militar. Es el más antiguo del que se tenga registro. Fue escrito alrededor del año 500 a.C. y señala este tratado que cuando el ejército está estrictamente disciplinado hasta el punto en que los soldados morirían antes que desobedecer las órdenes y las recompensas, y los castigos merecen confianza y están bien establecidos. Cuando los jefes y oficiales son capaces de actuar de esta forma, pueden vencer a un príncipe enemigo corrupto. Mis hermanos, este es un libro secular, un libro natural, pero un libro que nos señala que los hombres pueden tener disciplina para obedecer las órdenes naturales que son impuestas, en este caso militares que están siendo comandados por generales, que buscan un triunfo temporal y lo hacen porque la obediencia es parte de la secuencia de la ley impuesta en el corazón de los hombres, como dice Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos los acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Por ser una imagen de Dios, se desprende la capacidad de la obediencia. La obediencia no procede del pecado, porque el pecado es transgresión y desobediencia a la ley de Dios. Y aquí con este libro estamos viendo nosotros un ejemplo de cómo los hombres naturales pueden obedecer por un bien temporal y común. Pero ahora pensemos lo siguiente: ¿y qué cuando el mandato de obediencia es una orden de nuestro Dios? ¿Y qué cuando el mandato a obedecer viene de las cosas espirituales, de lo que nuestro Dios demanda de nosotros? Mis hermanos, esta obediencia espiritual a la ley de nuestro Dios depende de que el corazón sea un corazón regenerado, un corazón que ame al Señor, que viva para la gloria de Dios. Y nosotros tenemos una obediencia perfecta en Cristo nuestro Señor, que nos ha justificado. Pero esa justificación y esa vida nueva nos llama a que nosotros debemos ser como estos hombres, obedientes a la palabra de Dios en santidad, es decir, siendo santos porque Él es santo. No quiere decir que en la obediencia de Cristo ya no es necesario que obedezcamos su palabra y su verdad, no, al contrario, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Así que todo aquel que es nacido de nuevo está llamado a tener una obediencia a la palabra de Dios, a la verdad, a sus mandatos, a lo que Él ha dicho. Y esto nos hace entender que hay una gran importancia en que nosotros escuchemos la verdad de Dios y la cumplamos. A que podamos huir de los engaños sutiles que en nombre de nuestro Dios se levantan, para poder huir de las consecuencias de los actos de desobediencia.
Y en ese sentido quiero que veamos este sermón que he titulado La desobediencia conduce a la muerte. Y vamos a verlo de la siguiente manera. En un primer punto vamos a ver la importancia de la obediencia a nuestro Dios y su verdad. En un segundo punto vamos a ver cómo identificar a un falso profeta. En un tercer punto vamos a ver las consecuencias derivadas de la desobediencia. Y finalmente veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos pues al primer punto. Importancia de la obediencia a nuestro Dios. Mis hermanos, en tiempos de Jeroboam, usted sabe lo que él hizo porque lo hemos visto. Construyó su propio sistema religioso, nombró sus propios sacerdotes, hizo sus propios sacrificios idólatras como un becerro y le dijo al pueblo que ese era Jehová, como había hecho el pueblo de Israel en tiempos de Moisés. Pero en ese momento, cuando eso acontece, hay unos hombres del pueblo de Israel, sacerdotes y levitas, moradores, que amaban al Dios vivo y que abandonaron a Jeroboam por causa de la idolatría. Eso lo podemos leer nosotros en Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 13. Dice así la palabra. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová el Dios, a Jehová el Dios de sus padres. Aquellos que habían puesto en su corazón buscar a Jehová el Dios de Israel. Y hoy nuestro texto nos está hablando de un viejo profeta que habitaba con Jeroboam en su reino, por lo cual nosotros podemos deducir, como menciona el texto, que este fue uno que no dispuso en su corazón el seguir y el buscar a Jehová Dios de todo corazón. Pues aunque no estaba presente en el altar donde estaba ofreciendo estos sacrificios Jeroboam cuando apareció el profeta de Judá, sabemos que estaba presente en la región idólatra de Israel, estando de acuerdo con todo lo que ahí se decía. Este viejo profeta, que seguramente hizo parte de los profetas de Salomón, que conoció lo que era servir al Dios vivo, ahora estaba en medio del pueblo que adoraba demonios e ídolos falsos. No abrió su boca en contra de este mal, no denunció el pecado idólatra de Jeroboam, sino que se complació en la maldad en la cual habitaba, tal cual como la palabra lo dice en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Complacido estaba el viejo profeta. Vemos que cuando vino el hombre de Dios, quiso seguirlo, buscarlo. Y aquí vemos nosotros otro aspecto de desobediencia. La primera la vemos en este viejo profeta, que no obedeció el mandato de Dios, que estaba sentado en medio de la idolatría, complacido en medio de la maldad, que no la denunció y que no dispuso su corazón para huir de ese lugar, para buscar adorar al Dios vivo. Pero ahora tenemos al hombre de Dios, al profeta de Judá, quien había recibido la revelación directa de parte del Dios vivo para anunciarle
a Jeroboam para advertirle, y que asimismo había recibido una advertencia de que no tuviera comunión alguna con ninguno de los idólatras del pueblo de Israel. Pero en ese momento aparece este viejo profeta con unas credenciales diciendo: yo también soy profeta. Y de una manera engañosa e hipócrita le dijo que había recibido una palabra de Dios, que la había recibido de parte de un ángel, ni siquiera de Dios mismo, y que le había ordenado que no se preocupara, que podía ir y comer y podía también beber. Y este profeta, que había sido valiente, que había enfrentado y había puesto en riesgo su vida a ir delante del rey a decirle y denunciar su pecado y su maldad, que había obedecido lo que Dios le había dicho que hiciera, porque Dios lo envió. Tanto así que nosotros vimos en el sermón pasado que hasta él oró para que la mano de Jeroboam dejara de estar seca, y le dijo que ni siquiera que le diera la mitad de su reino, él iba a quedarse con él. Así que este profeta cumplió y obedeció, pero en este momento tuvo una debilidad y se dejó convencer. No miró que la palabra que él había recibido era directa, era infalible, y que nuestro Dios no iba a cambiar de parecer porque había un pecado grave que se estaba denunciando, y eso no iba a cambiar a no ser que se arrepintieran, y no había ningún arrepentimiento. Así que él no percibió ese peligro, no se mantuvo firme, dudó, y en esa duda comió el pan y tomó los alimentos. Abandonó lo que él debía obedecer, porque la orden que el Señor le dio iba unida a un mandamiento o una orden directa que denunciaba el pecado de este rey, pero al mismo tiempo iba enfocado en la vida santa que él debía llevar, apartado del mal, apartado de la contaminación del pecado. Y el que la gente viera que él estaba apartado también señalaba que ellos eran pecadores. Entonces él falló en su santidad, en guardarse, y al caer y fallar en su santidad también señaló que no era entonces tan cierto lo que él estaba diciendo, porque no se apartó de esa comunión. Entonces, como si estuviera diciendo: bueno, yo lo dije, pero también puede ser posible que ustedes estén bien, porque aquí estoy comiendo con su viejo profeta, el falso profeta. Entonces, en ese sentido, él fue engañado. Le pasó como a Eva, que escuchó la voz de la serpiente, que le dijo: no morirás. Fue engañada, no escuchó la voz del Señor y cayó. Y ese viejo profeta le pasó de la misma manera. Mis hermanos, cayó en ese pecado, no escuchó la voz de Dios. A Israel no le gustaba escuchar a los profetas de Dios. Siempre buscaba cómo matarlos o desaparecerlos porque les señalaban la verdad. Mira lo que dice la Escritura en Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Este profeta cumplió esa labor. Él señaló el pecado, señaló la abominación, pero ya en el momento de la retirada y de la perseverancia se dejó convencer, no meditó en la verdad que le había sido revelada y cayó en la desobediencia, apartándose de Dios. Así que vemos a dos profetas: un viejo profeta desobediente, pero también vemos al profeta de Judá también cayendo en desobediencia. Y mis hermanos, esto señala al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, a nosotros,
que hemos recibido la palabra del profeta mayor de nuestro Señor Jesucristo, la palabra viva, la que tenemos nosotros, a que nosotros no debemos apartarnos, ni dudar, ni caer en las mentiras de los engaños de aquellos que quieren revelar una verdad diferente a la que nosotros debemos seguir como hijos de Dios. Es importante la obediencia a nuestro Dios. Estas desobediencias, como veremos más adelante, tuvieron unas consecuencias. Pero esto nos llama que para nosotros es importante que estemos atentos a obedecer la voz de nuestro Dios, a que estemos huyendo de las falsedades. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar el otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No sabemos si el apóstol Pablo estaba pensando en lo que le pasó a este profeta, porque precisamente, aparentemente un ángel del cielo fue el que le anunció que podía comer y que podía beber lo que él quisiera. Y él está resaltando que el que hace eso es un maldito. Anatema es maldito. Todo el que tuerce la palabra, el que cambia la verdad con engaños, el que usa emociones para dar revelaciones diferentes, mentirosas, es un maldito. Nosotros no necesitamos sentir nada, necesitamos es escuchar la palabra de Dios y ser obedientes a la palabra de Dios. Usted no necesita que se le erice la piel y que sienta un calor y que se caiga al piso. Usted lo que necesita es obedecer la palabra de Dios, ser obediente a la verdad, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, es infalible, inerrante. Fue dada para que nosotros vivamos conforme a esa verdad y no fue dada como una interpretación privada. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra nos señala que estos dos profetas que sabían la verdad desobedecieron al anuncio de Dios. Pero para nosotros es de suma importancia que obedezcamos la palabra inspirada de nuestro Dios. Y aquí debes preguntarte, mi hermano, ¿estás obedeciendo la palabra viva de Dios? ¿O la estás obedeciendo en parte, como lo hizo el hombre de Dios? ¿O no la estás obedeciendo como lo hizo el viejo profeta? Examina tu corazón y mira cómo estás caminando delante del Dios vivo. Esto nos lleva al segundo punto: ¿cómo identificar a un falso profeta? Amados hermanos, en este punto debemos preguntarnos: ¿será que este viejo profeta ejerció su ministerio en tiempo de Salomón? ¿Será que hubo un momento en que él ejerció verdaderamente como un profeta del Dios vivo? Es posible, porque habían transcurrido unos años nomás de la división del reino. Así que es posible que tuvo un ministerio y que pudo haberlo ejercido. Ahora estaba morando en medio de la transgresión, en medio de la idolatría, y no buscó al hombre de Dios para que le señalara cuál era la palabra que le traía, sino que lo buscó para que con mucha sutileza este hombre de Dios desobedeciera la palabra de Dios que él había anunciado, porque sus hijos le habían dicho cuál era la palabra que él había dicho. Y si usted observa, él no pidió que le ratificara la palabra que Dios había dicho, sino que él fue mirando cómo hacía tropezar al hombre de Dios. Quien cayó en esa red se dejó engañar de la firmeza de la palabra que había recibido. Y esto nos señala las características de un falso profeta.
En primer lugar, un falso profeta es un hombre religioso que hace ver que su oficio es sagrado. Se muestra como si fuera muy creíble en los asuntos de la religión y de la piedad para poder engañar con su disfraz religioso. Se muestra preocupado por las personas. Buscan a los incautos para engañarlos con supersticiones y con verdades recubiertas de mentiras. Hacen exactamente el trabajo de la serpiente. Cambian la verdad por la mentira para que la gente permanezca en el error. Y este viejo profeta estaba vestido de religiosidad, de un título, y con este título engañó con mentira hasta hacer tropezar al hombre de Dios. Al igual que en estos postreros tiempos, vemos nosotros, mis hermanos, que esos viejos profetas continúan. Usted puede leer lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, en Mateo, capítulo 7, versículo 15, dijo el Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este unido a otro texto que es Hechos 20:29, que dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí lo notan? Lobos rapaces. El Señor está diciendo: guardado de los falsos profetas que se visten de oveja, pero que son lobos rapaces. Y Pablo está diciendo que una vez parta entrará en medio de él lobos rapaces, falsos profetas. Nota la similitud con el viejo profeta vestido de oveja. Habló con perversión la mentira. Y los falsos profetas de hoy en día son hermanos del viejo profeta. Usan las mismas tácticas y las mismas estrategias. Le dicen a los incautos que amen la codicia y vivirán. A todos aquellos que se amontonan con comezón de oír, pervierten la verdad y el evangelio de Cristo y los conducen al infierno. Por esa razón hay que velar y estar alertas en la palabra de nuestro Dios, en la verdad anunciada, en las buenas nuevas del evangelio, para que estemos lejos de aquellos que quieren reemplazar la verdad por nuevas revelaciones, por mentiras, por engaños, por emociones que quieren hacer sentir a la gente para que terminen sentados comiendo y bebiendo, cuando el Señor les ha dicho que no tengan comunión, que vayan por otro camino, y que de esta forma puedan terminar como el hombre de Dios bajo un juicio de Dios por la desobediencia. Si usted, mi hermano, ve a alguien con estas características que lo quiere llamar o seducir, huya, corra de ese lugar y siga la verdad de Cristo, que es la que permanece para siempre. Amén. Esto nos lleva al tercer punto: las consecuencias derivadas de la desobediencia. Nosotros vemos en nuestro texto que el hombre de Dios creyó a la mentira y esto trajo sobre él el juicio de Dios. Dice la palabra que un león lo mató. Pero aquí hay algo que hay que resaltar, y es que él no fue devorado por el león. Él fue muerto por el león. Y esta palabra de que él iba a morir fue recibida por el falso profeta, aquel que usó la mentira para hablar la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, el oficio no determina la piedad. La piedad y la santidad son del corazón, de la vida práctica que agrada a nuestro Dios.
Porque nosotros tenemos muchos ejemplos en la Escritura de hombres que no eran piadosos y profetizaron la verdad. Su carácter estaba lejos del Dios vivo. Está, por ejemplo, Balaam. Está también Saúl. Y en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de los que se presentan delante del Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces lo declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos profetizaron en su nombre, pero no eran conocidos por el Señor. El viejo profeta, en medio de su engaño, con su corazón lejos del Señor, anunció al hombre de Dios una verdad sobre su vida: la muerte y el juicio de Dios por desobedecer. Y así sucedió. Y aquí vemos dos aspectos: un profeta que desobedeció la palabra de Dios y uno que anunció una verdad a pesar de la desobediencia, como un medio no por su santidad o por su vida santa delante del Señor. Y esto puede llevar a que nos preguntemos lo siguiente: entonces, ¿yo puedo hablar la verdad sin ser santo? Pues la Escritura dice que sí. Por tanto, tú debes examinarte a ver si estás en la verdad y en una vida de obediencia a Dios. No sea que seas un falso, un mentiroso, un engañador o un hipócrita. Cuidado, mi hermano, debes buscar ser como Cristo, porque de otro aspecto puedes terminar siendo un hablador de la verdad, pero alguien que el Señor no conoce. Y confiamos en nuestro Dios, que todos aquí en la iglesia somos de los que Dios conoce, de los que vivimos para su gloria, no que anunciamos la verdad y nuestra vida está lejos de nuestro Dios. Porque qué triste sería ser heraldo para unos, pero terminar condenado al final del camino. Ahora, la muerte del profeta lastimosamente demostró algo para el reino del norte, y era que su mensaje era verdadero. Pues aunque hubo una astucia de Satanás al usar al viejo profeta para desacreditar la verdad que el hombre de Dios había anunciado, al caer en la mentira, el juicio de Dios sobre el hombre de Dios demostró la certeza de la verdad de su palabra. Le costó su vida por la desobediencia, pero la palabra de Dios permaneció. Su anuncio y su verdad se mantuvieron inmutables. Porque, mis hermanos, él recibió las consecuencias por su mentira, por su gran pecado, pero la palabra de Dios permaneció. Así como sucede en nuestra vida, cuando el Señor a usted le dice que no mienta, su palabra inmutable está diciendo no mienta, pero usted miente, usted por la desobediencia ve la verdad de la palabra. Porque cuando recibe las consecuencias por su pecado, se está certificando la verdad de lo que nuestro Dios ha anunciado. Porque su palabra permanece para siempre. Por tanto, debemos obedecer su ley y su verdad, no amar la desobediencia, porque ciertamente tropezaremos si somos constantes en la desobediencia. Si usted es constante en no obedecer la palabra de Dios, usted será devorado por un león, será muerto, como Sansón, que pensaba que siempre escaparía, pero hubo un día en que su desobediencia lo atrapó y lo condujo a la muerte. Pero también vemos otro aspecto, y es que este viejo profeta
que obró como un falso profeta, que usó la mentira, que usó el engaño, que vivía en medio de los idólatras, lejos de Dios, apartado de Dios. Cuando vio lo que sucedió por la desobediencia del hombre de Dios, reconoció la verdad de la palabra de Dios. Mire lo que dice el texto en el versículo 31 del capítulo 13, dice: y sucedió que después de haberlo enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Poned mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Podemos ver que después de estar perdido, por la palabra del Señor terminó sujeto a la verdad. Proclamó que era cierto el juicio del profeta. Obró por la verdad, también con una valentía, porque estaba enfrentándose al rey, porque estaba anunciando que era cierta la ruina que le vendría a su reino. Y él lo reconoció a tal punto que pidió ser enterrado donde fuera enterrado el hombre de Dios, tratando de tener una unidad. Y ese reconocimiento lo hizo por la palabra de Dios. Tocó su corazón. El Señor lo transformó. La Escritura no nos señala que fue del viejo profeta. Podemos suponer que pudo inquirir en su corazón que debía abandonar ese lugar y ir a adorar al Dios vivo. No lo sabemos, la palabra no nos lo dice. Pero lo que sí nos dice la palabra al final es que Jeroboam no se arrepintió. A pesar del anuncio, a pesar de todo lo que el Señor le había enviado a decir, no hubo arrepentimiento en su corazón. Al contrario, hubo más dureza. Dice el texto que nombró más sacerdotes, y los que quería que le decían: nómbrame sacerdote, lo nombraba sacerdote. Hizo una total apostasía de la verdadera adoración a nuestro Dios. Y dice la palabra que por esa desobediencia sería borrado completamente su descendencia, porque permaneció en la maldad. Así que nosotros vemos que esta palabra que el Señor envió nos enseña a nosotros que uno puede ser obediente, pero uno debe perseverar hasta el fin. La obediencia es en resistencia. La obediencia no es parcial, es total a la verdad del Evangelio de Cristo. Vemos que alguien que es desobediente y que está apartado y que aún ha sido usado como falso profeta puede ver la verdad y puede reconocer la verdad y puede apartarse del pecado, porque la gracia salvífica es para todos. Pero también vemos que hay unos que permanecerán en su dureza y su corazón será más entenebrecido y serán entregados a una mente reprobada para vivir bajo la ira de Dios y terminar la eternidad en el infierno. Y esto nos lleva al cuarto y último punto: las aplicaciones prácticas. Mis hermanos, lo primero que debemos ver es la importancia de la obediencia. Debemos nosotros entender que nosotros ya tenemos una revelación profética segura, como dice la palabra en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pues cuando vino nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento del tiempo, nos ha sido dada una revelación que es perfecta y que es necesaria y que es suficiente y que es inerrante y que es infalible, y es la palabra de Dios.
anunciada por el profeta mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, la palabra viva. Él anunció la verdad y Él nos dejó la verdad y su palabra, la cual nos es suficiente para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. El canon fue cerrado y esa palabra que tú tienes es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra los tuétanos, las coyunturas y discierne las intenciones del corazón. Es el medio instrumental por el cual los pecadores son llamados al arrepentimiento. Esa palabra es viva. No necesitas otra palabra diciendo, el Señor te dice que vas a tener esa camioneta. El Señor te dice que vas a tener casa. Solo trae tu dinero al altar y eso es suficiente para que tú tengas lo que quieras. El Señor te dice seducir por engaños emocionales, por atmósferas de mentira que implementan los hombres avaros, codiciosos, para enriquecimiento de sí mismos, en la maldición que ejercen al pervertir el Evangelio del Señor. Demos gracias a Dios que hemos conocido la luz de su palabra y la luz de su verdad. Y debemos nosotros vivir en esa obediencia. Porque qué tristeza, mis hermanos, sería pensar que vive como cristiano y al despertarse en el infierno por seguir el engaño y la mentira. Ya nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo y teniéndolo a Él tenemos todo. Por tanto, sigamos firmes, escudriñando las Escrituras para oír la voz de Dios, guardando sus mandamientos en nuestros corazones y en su corazón guardando sus dichos para no pecar contra Él. Y en segundo lugar, debemos ver que el varón de Dios como profeta es un tipo de Cristo. El varón de Dios que nos señala el texto tenía el mensaje fidedigno que nuestro Dios le entregó y su llamado era la obediencia. Y al enfrentar el dicho del viejo profeta, su deber era orar y pedir a nuestro Dios su confirmación. Y en ese sentido, nosotros somos seducidos a juzgarlo. Pero mis hermanos, nosotros en ese sentido debemos saber que tenemos la palabra de Dios escrita, infalible e inerrante, y aún así escuchamos el viejo profeta del mundo con todas sus noticias contrarias a la palabra de Dios, a lo que la Escritura señala, y dudamos y muchas veces olvidamos lo que nuestro Dios ha dicho en su palabra, pecando en nuestro corazón, pecando al ejecutar las acciones que son contrarias a lo que nuestro Dios ya nos reveló. Ahora bien, aunque el varón de Dios fue probado a través de la acción del viejo profeta, diciéndole que comiera pan y bebiera agua, nosotros conocemos al hombre de Dios, al Hijo unigénito de Dios, al varón de Dios perfecto que fue tentado por el diablo después de 40 días de haber ayunado, y el tentador le dijo, esto está en Mateo 4:3, y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El varón de Dios, el verdadero profeta, sacerdote y rey, no descansó en sus propias palabras, siendo la palabra viva, sino que, como leímos, dijo, escrito está. Así que gracias a la obediencia perfecta de Cristo, el verdadero varón de Dios, el Hijo del Hombre, fue probado y venció. Y gracias a su fidelidad a la palabra de Dios, ganó nuestra salvación. Para todo aquel que en Él cree, reciba perdón de pecados, redención y vida eterna.
donde el varón de Dios de nuestro texto de hoy falló, nuestro Señor, el Hijo unigénito del Padre, venció. Así que damos gloria a Dios, porque nuestro Señor es el varón perfecto y sin pecado, el mediador ante el Padre y quien aún hoy intercede por nosotros. Nuestro mayor gozo en este tiempo y por la eternidad es que vivamos para la gloria de Dios. Pero si en esta mañana tú vives lejos de Dios, vives bajo el engaño de nuevas revelaciones, bajo el engaño de la mentira de que tú vas a ser un gran campeón, mi hermano, arrepiéntete, porque tú eres un pecador que necesita de Cristo. Así que arrepiéntete y ven a Cristo, huye del engaño, huye de la mentira. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Búscalo mientras esté cercano. Él es el único camino, verdad y vida. Solo en Él hay salvación. Llamada iglesia, que el Señor nos ayude a estar guardados de la desobediencia, guardados de los falsos profetas, y que podamos vivir en la verdad de Cristo todos los días de nuestra vida. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos has revelado tu palabra, la cual es inerrante, infalible y suficiente para nuestra vida. Esa palabra tuya, Señor, es verdad, y en ella somos santificados. Ayúdanos, Señor, para no ser desobedientes de tu palabra, para no ser obedientes parciales o temporales de tu palabra, sino para ser obedientes, fieles, permanentes, perseverando hasta el fin, obedeciendo tu verdad, Señor. Guíanos como tu iglesia y como tu pueblo para vivir en tu verdad. Líbranos del engaño y de la falsedad, y ayúdanos, Señor, para que con nuestras vidas podamos glorificar tu nombre cada día hasta que nos llames a tu presencia, Señor. Gracias te damos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga y les guarde y ayude cada día.